creo que ya es la hora ya para empezar. Buenas noches, madrugadas también para algunos, me han escrito de España de repente, que son como las 2 de la mañana por allá. Vamos a hacer después alguna masterclass en un horario para la gente de Europa que tenga diferencia horaria más adecuado también. La masterclass de hoy se llama Enneagrama y las emociones negativas. ¿Sí? Esto creo que es un tema tremendamente importante porque el estudio que se hacían en las escuelas del Cuarto Camino, escuelas antiguas sobre las emociones negativas, es distinto al enfoque que hay en lo que podríamos llamar de ciertos aspectos de lo que ya se llama emociones negativas en la psicología moderna. ¿Sí? Entonces, por eso me propuse explicar las emociones negativas desde este conocimiento antiguo, de qué se trata. ¿Sí? Las emociones negativas están vinculadas a los eneatipos desde el punto de vista de que se dice que cada eneatipo tiene un rasgo principal. ¿Sí? Y ese rasgo principal es la emoción negativa gravitante o central del eneatipo, y también tiene emociones negativas secundarias. Veremos un poco eso también. En esta masterclass exploraremos como el origen de las emociones negativas y las características, y estudiaremos algunas. Mi listado de emociones negativas más básico, elemental, están alrededor de 18 o 20 emociones negativas. Voy a explorar algunas también hoy para que se entienda de qué se tratan las emociones negativas. Las emociones negativas tienen acá, a pesar de que se llaman emociones negativas, tienen un componente, podríamos decir, mental y un componente emocional. ¿Sí? Vamos a ver que tampoco hay que confundirlas con las emociones instintivas básicas, como la tristeza, la rabia a veces. Ahora vamos a ver también algunas, voy a mencionar algunas de las emociones básicas que se conocen como instintivas. Estas no son las emociones negativas. Las emociones negativas de las que vamos a hablar tampoco pertenecen a lo que se conoce como el centro emocional. En las escuelas del Cuarto Camino y otras escuelas se habla de algunos centros, ¿sí? Las mentes que gobiernan el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motriz, el centro sexual, los centros superiores. Estas emociones negativas no pertenecen a ninguno de estos centros. Podríamos decir que son una especie de centro artificial. ¿Sí? Entonces también exploraremos eso, para que no se confundan ni con las emociones básicas instintivas, que cumplen un plan regulador informativo también de nuestra mente, nuestra psique, y también no se confundan con las ciertas características del centro emocional, que podríamos, citando las frases de Gurdjieff, las emociones negativas, no nacemos con las emociones negativas. ¿Sí? Vamos a explorar un poco ese contenido. Bueno, dicho entonces, ¿qué son las emociones negativas? Vamos a empezar de a poco porque es muy amplio comprenderlas. No nacemos con las emociones negativas, generalmente las copiamos del entorno. ¿Sí? Están relacionadas con esta imagen de un no yo interno que tenemos. Una imagen de un falso yo, algo que no somos. ¿Sí? Las emociones negativas están vinculadas a este no yo interno. Las emociones negativas consumen mucha energía, lo que impide que podamos tener otras actividades o podamos sentir incluso emociones positivas. ¿Sí? No nos queda como energía, ¿sí? Después de estar en contacto, nos succionan toda la energía. Las emociones negativas son adquiridas, ¿sí? O sea, no nacemos con las emociones negativas. ¿Sí? De alguna manera, inconscientemente, cuando hablamos de inconscientemente, ya lo vimos en las charlas, en las masterclass anteriores, hablábamos que el fenómeno del inconsciente, o lo inconsciente, mejor dicho, tiene dos elementos claves. Uno es que es invisible para mí. O sea, no veo eso.
no me doy cuenta que está ahí, si algo fue inconsciente. Y además, actúa sin mi voluntad. Eso también es otra característica de lo inconsciente. Es algo que no veo, pero que está activo, y esta actividad es sin mi voluntad. Entonces, cuando digo que las emociones negativas se manifiestan de manera inconsciente, me refiero a esto. Se manifiestan de una manera en que yo ni siquiera me doy cuenta que se está manifestando, y su actividad interna tampoco, ¿sí? Entonces podemos estar, como decimos, estar condenados a sentir antipatía, odio siempre, ¿no? Tal cosa, un disgusto o aburrimiento o depresión, ¿sí? Hay personas que están bajo esa emoción negativa de la depresión por mucho tiempo, entonces pareciera una especie de condena. De alguna manera debemos empezar a comprender que nos podemos liberar de estas emociones negativas. Pero como toda cosa, para cambiar algo, tengo que verlo primero, ya que la característica de estas emociones negativas que son invisibles, debo hacer un trabajo para poder verlas. Y segunda característica, que estas emociones negativas tienen actividad propia y se manifiestan sin mi voluntad, debo hacer algo también para evitar que se manifiesten, ¿sí? Entonces, Gurdjieff promovía la no manifestación de las emociones negativas, evitar manifestarlas. Y uno diría, bueno, pareciera ser que cada persona quisiera hacer eso, ¿no? ¿Por qué alguien quisiera tener emociones negativas? Lo paradójico de eso es que así es. Hemos llegado a valorarlas, glorificar algunas de esas emociones negativas, ¿sí? Entonces, por eso permanecen en nosotros, en nosotras. Las hemos glorificado. Hay gente que glorifica la ira, ¿no? Hay gente que glorifica incluso el sufrimiento. Lo veíamos en los eneatipos 4, que han llegado incluso algunos 4 a glorificar el sufrimiento, como símbolo de su sensibilidad y de ser especiales. Así que el ser humano ha glorificado, se ha identificado con cada una de estas emociones. Estas emociones negativas son recurrentes, o sea, se van repitiendo a cierto intervalo. Hoy día la persona que sufre de la emoción negativa de, por ejemplo, el resentimiento, la ira o el odio, en la semana se le gatilla a través de respuestas externas o internas, ¿sí? Se le gatilla inmediatamente, así que siente ira, resentimiento, odio a veces, semanalmente, algunos diariamente, ¿sí? Y lo vamos justificando diciendo, bueno, es que esta persona me irrita, esta persona es irritable, ¿no? Porque, qué sé yo, es una persona desagradable. Pero eso es una forma de excusarse, de mentirse a sí mismo a través de este fenómeno de las emociones negativas, ¿sí? Sale la culpa al empedrado. Cuando uno debiese decir en realidad, tengo derecho a no ser negativo, ¿sí? Es mi responsabilidad si estoy siendo negativa o negativo, ¿sí? De alguna manera, entonces, nos tenemos que enfrentar a estas emociones negativas. Todas las emociones negativas están vinculadas a actitudes, ¿sí? Entonces, debo cambiar también mi actitud mental a eso. Hay personas, por ejemplo, que se justifican la rabia diciendo, yo no acepto que nadie me diga nada, ¿no? Así que si alguien me dice algo, yo inmediatamente le voy a decir algo de vuelta. A mí no me vienen con cosas, ¿no? Entonces, personas que ya a priori está justificado su ira, su rabia, ante ciertas actitudes de otras personas. Las creemos necesarias, las creemos hasta hermosas, glorificantes, excitantes algunas emociones negativas. Entonces, debemos hacer un cambio de nuestra mente, metanoia, ¿no? Un cambio de mente, porque sin darnos cuenta de manera inconsciente, hemos permitido estar sintiendo estas emociones negativas. Hay grupos de emociones negativas y hay algunas personas más inclinadas hacia algunas emociones negativas y hacia otras, y a otros grupos hacia otras. Por ejemplo, hay personas que no se permiten el miedo, pero sí se permiten la ira. Otros no se permiten la ira, pero se permiten la autocompasión, ¿sí? Entonces, hay una relación de satisfacción o autoafirmación con las emociones negativas que
como les decía, funcionan de manera inconsciente. La identificación, cuando hablamos de la identificación con estas emociones negativas, la identificación habla de inconsciencia. Me identifico con algo y me pierdo en eso, dejo de ser yo. Soy la idea, soy el objeto, dejo de ser yo. Todas las emociones negativas provocan estados alterados, ¿no? Perturbación interior. Nos impide pensar bien, sentir bien, ¿sí? Nos afecta físicamente. Ahí están los fenómenos también que como la somatización, etcétera. Nos hacen daño. Y a pesar de eso, seguimos manifestándolas. No podemos evitar su manifestación, como yo les decía al principio, básicamente porque no sabemos de qué se trata, son invisibles para nosotros, no nos damos ni cuenta, y también porque tienen una acción interna independiente, ¿sí? Y además por la tercera razón que la hemos glorificado algunas, ¿sí? Entonces, tienen efectos, por ejemplo, las emociones negativas en nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, en la emoción agresiva, por ejemplo, la ira, el odio, la crítica destructiva, ¿sí? Generan estas emociones agresivas, desequilibrio en el organismo, en los reguladores del organismo, produciendo trastornos, por ejemplo, digestivos, nerviosos, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en el eneatipo 1, que son muy iracundos. Uno le pregunta al eneatipo 1 que la ira es una ira inconsciente, no reconocida por el 1, porque sería algo indigno para un 1 sentir ira. Bueno, los 1, la gran mayoría, sufren problemas digestivos, o sea, se les desata la ira y sus somatizaciones en la parte digestiva. Así que a lo 1 le pregunta a uno inmediatamente, ¿cómo está tu dolor de estómago? Porque siempre sufren, desde niños. Desde niñas también, siempre sufren de dolores de estómago fuertes. Entonces, ahí tiene que ver con el tema de la ira. Aparece una predisposición a traumatismo también, sí, sin darnos cuenta, problemas nerviosos y circulatorios. Estas emociones agresivas también, por esta descarga energética que tienen, ¿sí? Producen estados de ánimo depresivos. ¿Por qué? Porque se queda sin energía. Estas emociones que son como hacia afuera, ¿no? Como llaman la ira roja, que salen estas emociones, me quitan inmediatamente mucha energía, y como quedo sin energía, tiende a ocurrir a veces algunos estados depresivos posteriormente a eso. Otro tipo o grupo de emociones negativas son las emociones depresivas. Estas emociones depresivas son, por ejemplo, la inseguridad, el temor, la desconfianza. Entonces, ¿qué efectos causan esta emoción negativa sobre el cuerpo? Las depresivas. Por ejemplo, desciende la energía vital, la sensación de energía vital, se lentifican los procesos vitales, como que siente la persona que está todo más lento interiormente, se frenan, se bajan las defensas orgánicas y se dificulta toda actividad física, por supuesto. Esta persona no se quiere ni parar de la cama, más o menos, ¿sí? También las emociones negativas tienen impacto, aparte en el cuerpo, en lo que podríamos llamar nuestra mente. ¿Sí? Las emociones agresivas, por ejemplo, desequilibran la perspectiva de la situación. ¿Sí? O sea, ya inmediatamente, como decíamos, dejo de pensar bien. Provocan juicios, decisiones extremas. ¿Sí? A veces por tener arrebatos agresivos digo cosas que no quería decir. Pueden ser ciertas o no, como me decía un amigo una vez, ¿eso es verdad lo que uno dice cuando uno está enojado? Puede ser que sí, pero es descontrolado, ¿sí? Inmediatamente, sin medir consecuencias. Causan inestabilidad mental, falta de concentración, estas emociones negativas. Aumentan las disputas inútiles, uno pelea por cualquier cosa, discute por cualquier cosa sin importancia, agresividad verbal. Esta descarga de energía provoca estados emocionales alterados, como lo dijimos, emocionales depresivos también. Las emociones depresivas en la mente disminuyen la productividad mental, por supuesto, que duda cabe. No quiero pensar en nada, es como que no tengo energía para pensar. Inducen ideas negativas, imaginación negativa, una emoción negativa que se llama así, imaginación negativa. Anulan cualquier iniciativa, limitan y oscurecen de manera progresiva la perspectiva mental. ¿Sí? Esta falta de energía. Cada uno de los centros
funciona con energía. El centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, corporal, etcétera, funcionan con energía. Entonces las emociones negativas nos roban esa energía. Por lo tanto, quedo sin energía para trabajar en cualquiera de los centros. En el caso de las emociones depresivas también producen aislamiento. No quiero ver a nadie, ¿no? Entonces decíamos, hay tres grupos principales de las emociones negativas. Por ejemplo, están las emociones negativas dependientes. En este caso, vamos a ver que después algunos eneatipos se asocian a estas emociones negativas dependientes. Vamos a ver cuáles. Estas emociones dependientes son lo que llamamos hacia la gente. Emociones negativas hacia la gente, están vinculadas con la gente. Después hay emociones negativas denominadas agresivas, que son en contra de la gente. Vamos a ver que hay eneatipos que tienen estas emociones principalmente, emociones negativas contra la gente. Después hay emociones negativas depresivas, que son emociones que llamamos aparte de la gente. También hay un grupo de emociones negativas que no menciono acá, que tiene que ver con emociones negativas conmigo mismo, ¿sí? Conmigo misma. ¿Sí? Muchas de estas emociones negativas, o las emociones negativas en principal, se gesticulan, se desarrollan, nacen en nuestra infancia, ¿sí? En la relación con nuestro ambiente. ¿Sí? Son imitadas, o sea, sin lugar a duda que la emoción negativa principal que tiene algo secundaria, una persona, no hay duda de que uno de sus padres o los dos la tiene, o tiene esas emociones negativas. Lo podrían verificar y se darán cuenta que sí. Si pueden, bueno, se han podido conocer un poco más profundamente a sus padres y a sí mismos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estas emociones negativas que se generan tienen un discurso mental. ¿Sí? Y un discurso también, o sea, ese discurso mental está asociado, podríamos llamar el elemento de la fijación que aparece, ideas falsas o distorsionadas en relación a algo, a un objeto, a personas, a mí misma, a mí mismo y al entorno. Esas son las fijaciones. También son núcleo de las emociones negativas las fijaciones. Y las pasiones, que se denominan estos estados emocionales alterados, vinculados también a las fijaciones, también son parte de las emociones negativas. ¿Sí? Dentro de las emociones negativas, como les decía, hay dos componentes, podríamos decir, un componente mental, unas ideas, y componentes emocionales alterados. ¿Sí? Dentro de las emociones negativas por grupos de los eneatipos, para las personas que me pregunten, porque cuando yo les decía que cada eneatipo tiene un rasgo principal que lo caracteriza, y ese rasgo principal es la emoción negativa principal de ese eneatipo. Entonces, en las emociones negativas dependientes, el grupo hacia la gente de estas emociones negativas están los eneatipos 2, 3 y 9. ¿Sí? O sea, los eneatipos 2, 3 y 9, las emociones principales, la principal o secundarias importantes, son emociones negativas dependientes. O sea, que tienen que ver con las personas. ¿Qué emociones negativas hay ahí? Vamos a ver algunas, porque son muchas, en realidad vamos a ver algunas. Está la consideración interna, una de las emociones negativas hacia la gente, las expectativas, la charla mecánica, también está la mentirse a sí mismo y la pereza o indolencia. ¿Ya? Otro grupo de las emociones negativas se denominan agresivas. Este grupo de emociones negativas llamamos que es en contra de la gente. ¿Sí? Principalmente los eneatipos, las personas que sienten estas emociones, se gatillan en contra de la gente. ¿Sí? ¿Qué eneatipos tienen principalmente estas emociones negativas? Los eneatipos 8, 1 y 7. ¿Qué aparece ahí? ¿Qué emociones negativas? La falta de consideración externa, la crítica destructiva, por ejemplo, el resentimiento y la ira, y la autocrítica destructiva. Por ejemplo, dentro de algunas. Otro grupo de las emociones negativas se denomina depresivas y que tiene que ver con lo que llamamos aparte de la gente. ¿Sí? Estas emociones negativas de alguna manera me hacen apartarme de los demás. Entonces, hay un grupo de eneatipos, también otra tríada, que tiene estas emociones. Estas tríadas no tienen que ver con las tríadas emocional, mental y no sé qué. Vamos a ver que son eneatipos de distintos grupos incluso. Por ejemplo, en las emociones depresivas están los eneatipos
4, 5 y 6, o sea que tienen emociones aparte de la gente. ¿Cuáles son algunas de estas emociones negativas aparte de la gente? La charla interior, la imaginación negativa, la autocompasión, la desconfianza. O sea, podemos decir que estos eneatipos, el 4, 5 y 6, tienen principal o secundariamente algunas de estas emociones negativas, ¿sí? Vamos a verlas después, cada una en su mérito, para que las puedan dejar más claro. Cuando hablábamos entonces al principio diciendo que cada eneatipo tiene un rasgo principal, ¿qué es el rasgo principal? La emoción negativa alrededor de la cual, podríamos decir, gira nuestra vida. Las otras emociones negativas son como satélites, son laterales, pero esta es la emoción negativa principal, ¿sí? Por lo general, esta emoción negativa, la del rasgo principal, la persona no lo puede ver, ¿sí? Está protegida por un sistema de defensa, amortiguadores, que llamaba, por ejemplo, la escuela antigua, Gurdjieff y eso, amortiguadores o sistemas de defensa en el lenguaje actual, que no le permite a la persona verla, ¿sí? Así que generalmente tiene que ser señalada por alguien para decirle, esta es tu emoción negativa, y ahí empezar a hacer un trabajo de observación hasta que la persona la pueda ver en realidad. En general, a la mayoría de las personas, en mi experiencia, le cuesta mucho ver la emoción negativa principal. Generalmente la emoción negativa se puede ver en la historia de mi vida, en retrospectiva, con un tipo de problema o situación repitiéndose, ¿sí? Como que la misma situación emocional, la emoción negativa tiene una carga emocional muy fuerte, está ahí, es un eje, como que estoy alrededor de lo que me pasa. Se grafica en situaciones reiterativas, ¿sí? Por supuesto no agradables, ¿no? Desagradables, malos momentos, qué sé yo. Entonces, el trabajo que se hace en las escuelas principalmente es tener que hacer un trabajo para primero darme cuenta cuáles son mis emociones negativas, ¿sí? Mi emoción negativa principal, que ahí es donde tengo que hacer un trabajo profundo, y también las secundarias, ¿sí? Aquí surge, dentro de las emociones negativas, el concepto de identificación, que ya lo mencioné en las otras charlas, pero lo vuelvo a mencionar. La identificación, podemos decir que es la madre o padre de todas las emociones negativas. Es perderme en las cosas, ¿sí? No es el lenguaje de la identificación como moderno. El lenguaje de las escuelas antiguas hablaba de que yo me pierdo en las cosas. Yo soy el objeto, me pierdo en los objetos. Mi ser se pierde en los objetos, ¿sí? Y cuando me pierdo en eso, yo le doy un valor excéntrico, ¿sí? Descontextualizado a ese fenómeno. Por ejemplo, no sé, decir alguien muy patriota, mi patria es lo más, o sea, yo ya dejo de ser el individuo, mi ser, etcétera, etcétera, sino que formo parte de una especie de entelequia, ¿no? Esta cosa que no se sabe qué es lo que es mi patria, o algo así. Entonces, es perderme en una idea, concepto, ideología, objeto. Yo soy mi profesión, ¿sí? Hay personas que se identifican tanto con su profesión que se pierden en eso. Pasan a ser su profesión, y por eso es que caen en crisis cuando dejan de ejercer su profesión, porque ellos eran su profesión. Entonces también ese elemento es clave. Identificarme con mi padre o mi madre, ¿sí? Yo soy mi padre y mi madre, o sea, ya no hubo un proceso, como llamaba Carl Jung, de individuación, en que me doy cuenta de mi propio proceso interno individual, y también del de mi madre y el de mi padre, que pueden ser muy distintos y no pasa nada, ¿sí? Pero no, cuando estoy identificada con las cosas, estoy identificado con una imagen de mí misma, ¿no? Alguien puede decir, no, yo soy un muy buen profesional, he ganado premios, qué sé yo, y se identifica con sus premios, con su éxito profesional o lo que sea, con la cantidad de grados académicos que tengan. También en el arte se ve mucho, también la identificación, como la gente que dice yo soy músico, artista, y es como que aparece una valoración exagerada de eso, porque se dedican, da lo mismo si es buen músico o no, un buen músico o buen artista o no, yo soy músico, artista, es como una cosa, soy especial, distinto a los demás. Entonces, en toda la identificación está ese fenómeno.
ese fenómeno de perderme en las cosas, en un rol, en un oficio, en un trabajo, en una idea, en un pensamiento, en un objeto, etcétera. Soy mi clase social o qué sé yo, soy príncipe, no sé qué, en el rango que tengo o qué sé yo. Entonces, la identificación es la madre o padre de las emociones negativas, ¿sí? Así que es importante tenerlo más o menos claro en eso. Dentro de las emociones negativas puse algunos textos acá que anoté. Puse, por ejemplo, en las emociones negativas yace una suerte de indulgencia. Uno se consiente ciertas emociones negativas. Se consiente rabia a veces, se consiente autocompasión, se consiente miedo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos que frenar eso, conocer las emociones negativas y frenar eso. En la dinámica de los estados negativos o emociones negativas aparece como la tentación inicialmente, el motivo. ¿Qué me gatilla esa emoción negativa? Uno podría explorarse así mismo, ¿por qué me enrabio tanto? Paso enojado, ¿ya? ¿Qué es lo que a usted le gatilla eso? El motivo, la tentación, aparece eso. A veces puede ser externa, una persona, un hecho, o a veces algo interno. Recuerdo algo y se me gatilla esta ira. Una persona de un taller decía, cada vez que recuerdo a mi ex marido, se me gatilla la ira, así que no me quiero ni acordar, ¿no? Entonces, es eso, hay una tentación o motivo y se gatilla esto. El tema es que ese fenómeno después se vuelve obsesivo, ¿sí? Se transforma en una compulsión. Y basta con que aparezca en la persona, yo recuerde algo, aparezca el contenido y se me gatilla de manera automática. Ya dijimos que las emociones negativas, por su naturaleza, son invisibles y tienen una actividad interna inconsciente. Entonces, es una respuesta automática al estímulo, interno o externo. Así que se genera una obsesión. Cada vez que me recuerdo de mi marido, diría esta persona, en rabia. Tenía un día súper contento, había salido con mis amigas, estaba súper contenta. Y solo me bastó acordarme de mi ex marido y se me echó a perder el día. ¿Sí? Entonces aparece esta cosa obsesiva, compulsiva. Y finalmente la emoción negativa logra un fenómeno como de posesión. ¿Sí? O sea, soy dominado, me toma completamente desde los pies hasta la cabeza y yo ya soy la ira. ¿Sí? Dominado por esta emoción negativa, completamente dominado, dominada y no lo puedo evitar. Y me desagrada estar así, pero no lo puedo evitar. Por supuesto que lo podemos evitar, pero en este caso ya se ha vuelto una compulsión constante y por eso es que sufro después por estas emociones negativas, empiezo a sufrir. Entonces, la idea es que al hacer un trabajo de conocer, ir conociendo cada una de las emociones negativas, uno pueda explorarlas, ver cuáles son a través de un trabajo y ejercicios y pueda, por supuesto, trascenderlas, o sea, de eliminar estas emociones negativas para que no sean una carga, porque por supuesto que son desagradables, nos quitan mucha energía, no sirven para nada. Uspensky decía, las emociones negativas no valen un peso, ¿sí? O sea, quiere decir que no sirven realmente para nada, no nos sirven para nada, ¿sí? Así que es muy, muy importante. Voy a leer algunas preguntas ya que me puse acá. Hola Pablo, a ver si subo un poquito más. Aquí está. Hola Pablo, hola, como desde Argentina. Cecilia es mi nombre. Pregunta, Gurdjieff tenía algunas dinámicas, entre ellas meter el dedo en la llaga y el brindis de los idiotas. Sí, claro. ¿Podrías explicar un poco qué tiene que ver con actitudes reactivas? Muchas veces, gracias. Claro, Gurdjieff por su estilo, cada maestro, maestra tiene su propio estilo. Por supuesto yo no lo conocí en persona, pero lo que detallan sus alumnos, alumnas, es que Gurdjieff, imagínense que en la mesa en que se sentaban todos, en la silla que quedaba al frente a Gurdjieff, o sea, si uno se quedaba en una mesa, no sé, rectangular, uno quedaba frente a Gurdjieff, a esa silla se le llamaba la silla caliente. ¿Por qué? Porque el que quedaba frente a Gurdjieff podía sufrir ciertas preguntas o consultas de él y se agatillaban en respuestas particulares. Cuenta la leyenda que alguna vez se sentó una escritora famosa, inglesa, y él que
ella en sí siempre se mostraba como una persona muy amable, afable, cordial, bondadosa y cariñosa. Y se sentó frente a él y porque quería venir a estudiar con Gurdjieff, y Gurdjieff dicen que le dijo algo así como, usted es como todas esas personas inglesas, algo así hipócrita, que dicen una cosa y no sé qué otra cosa, y esta mujer se paró de la silla y lo empezó a insultar, así, una rabia y no sé qué, y Gurdjieff impávido, así, se acabó toda esta mujer tan cariñosa, bondadosa, espiritual, lo insultó, pero ante la pregunta esa, por supuesto, incisiva de Gurdjieff. Entonces, ella se quedó en silencio después y se dio cuenta de lo que había sucedido. Y se sentó, y después se tranquilizó y le dijo a Gurdjieff que nunca se había dado cuenta que ella era tan rabiosa y tan agresiva, como que nunca no se había dado cuenta que toda su vida tenía eso. Entonces, aparecía eso también. También dentro de la anécdota decían que Gurdjieff, claro, le daba uno en las primeras sesiones, una sesión como de vodka, ¿sí? También el tema de tomar y que después de que le hacía efecto el alcohol, el vodka, ya después le decía, ahora los voy a conocer, las voy a conocer. Ahí aparece también el brindis de los idiotas, el tema de romper un poco la falsa personalidad, ¿sí? La falsa personalidad, esa es la parte más externa de nuestra personalidad, de este constructo de contenidos, y esta falsa personalidad siempre está identificada con una imagen gloriosa nuestra, con una imagen ideal, de espiritual, de ser maestro, maestra, buena persona, persona correcta, recta. Entonces aparecía un poco eso del brindis de los idiotas, le hacía pasar. Bueno, de eso podía hablar en otra charla de qué se trata el brindis de los idiotas, para no desviarme mucho. Cuando nos negamos a sentirlas, podemos caer en la fobia a ellas. Lo que pasa es que, como les decía al principio, debemos distinguir entre las emociones instintivas, por ejemplo, la tristeza. Uno siente tristeza, por ejemplo, si fallece un familiar cercano, ¿no? Fallece un familiar cercano que yo quería mucho, y alguien me pregunta un día después, ¿cómo estás, Pablo? Y yo digo, estoy muy, muy triste. ¿Por qué falleció mi abuelo? Bueno, no tiene nada de malo sentir tristeza. ¿Sí? O sea, estoy sufriendo, podríamos decir, incluso me duele mucho, ¿no? Pero porque la tristeza me está mostrando el sentimiento de amor que yo tenía hacia mi abuelo. Me está revelando una relación afectiva que yo tenía. Y eso es coherente con mi centro emocional, mi sentir en relación al entorno. Es coherente, tiene significado. La tristeza, por supuesto, es una respuesta, ¿no? Una manifestación. Yo digo, las emociones básicas son como una especie de luces de los tableros de los vehículos, de los automóviles. Estas luces que me dicen, me señalan y me están entregando información. La batería está baja, falta benzina, qué sé yo, los frenos están activos, el freno de mano, ¿sí? Entonces, me están entregando información de mi interioridad en relación con lo externo y también en relación con mi propia interioridad. Entonces, no tiene nada de malo, todo lo contrario, ¿sí? Porque tienen su flujo y después descienden de manera natural. Es como también cuando si voy caminando por la calle, cerca de unas rejas, de unas casas, y sale un perro grande, ¿no? Y me ladra, yo, ¡ah! ¿Qué voy a sentir? Miedo, sentí miedo, y hubo un acto reflejo de sacar el brazo quizá, o mover mi cuerpo para que el perro no me mordiera, ¿no? Ya, y entonces yo me doy cuenta y me asusto, y a veces me puedo hasta reír. En mi caso, a veces me da risa eso. Después, y sigo caminando, y si hablo con alguien, hola Pablo, ¿qué te pasó por teléfono? Le diría, es que casi me muerde un perro ya muy cerca de la reja y me ladró y me asustó, qué sé yo. Bueno, esa sensación de respuesta también tiene que ver con un sistema de defensa para proteger mi cuerpo también, que es instintivo, que tiene que ver con la protección. Volvemos a lo mismo, una relación con el entorno equilibrada. Me protegí para generar un reflejo esto para que no me mordiera ese perro. Pero inmediatamente después cesa esta sensación de miedo, y no es que esté todo con miedo todo el día, sino que me tranquilizo, ya pasó. ¿Sí? Entonces, esas son las emociones instintivas que nos entregan información, son vitales. Entonces, no estamos hablando de reprimir ese tipo de emociones, si son como todo lo contrario, nos están entregando una información valiosa. ¿Sí?
Alguna vez yo mencionaba a alguien que me dijo que había terminado con su pareja, llevaba una relación de como 3 años. Y yo me encuentro con esa persona y le digo, ¿cómo es? Yo no sabía que había terminado con su pareja de 3 años. Y me la encuentro y le digo, hola, ¿cómo te va? No sé yo. Y me dice, terminé ayer con mi pareja. ¿Tu pareja hace 3 años? Sí. Digo, lo siento, pucha, lo siento mucho, qué sé yo. Y me dice, no, estoy súper bien. Lo único que extraño es como el perro que teníamos juntos. Bueno, y entonces a mí me sorprendió porque yo dije una relación de pareja, 3 años, vivían juntos, etc. Y me dice, y terminó ayer la relación y me dice, lo único que extraño el perro es como, de alguna manera, no estoy sintiendo, en el fondo de la información, no siento nada, no estoy sintiendo nada, no estoy sintiendo el luto, ni el quiebre, ni nada. Entonces yo dije, bueno, si eso fuera cierto, querría decir que esa relación no tenía mucha profundidad, no era una relación de amor profunda, ni mucho menos, o sea, es eso, y además la forma en que lo dijo era una cosa despreciativa incluso. Entonces, todo eso nos entrega la información de mis estados emocionales, el aprender a decodificarlos, ¿no? Aprender a saber qué es eso, el trabajo con el estudio de esas emociones, ¿sí? Otras cosas son las emociones negativas, que como les decía yo, no tienen que ver con estas emociones instintivas, ni tampoco con el centro emocional. Las emociones negativas son algo externo, podríamos decir externo a nosotros, que es parte de la cultura, la civilización, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con elementos distorsionantes, fijaciones, ideas falsas. Podría, por ejemplo, generar los prejuicios, podrían ser también parte de las emociones negativas o una manifestación de emociones negativas. Supónganse que mi padre a mí me dice, pongo a veces este ejemplo, mira, hijo, yo no sé, pequeño de 7, 10 años, ten cuidado con las personas con tatuaje, porque son personas peligrosas, son personas que la mayoría han estado en la cárcel o son gente de mala vida, asesinos, violadores, gente de mala muerte, no sé yo, qué sé yo. Ya, papá, y yo me asusto, entonces ten cuidado. Así que cuando veas gente con tatuaje, ya sabes, ya tenés que ponerte alerta porque son gente de un mal vivir, qué sé yo, gente mala, ¿no? Y yo como niño le creo a mi padre, ¿no? Así que voy a comprar el negocio 2 semanas después y de repente al lado mío se pone alguien con tatuaje y yo inmediatamente se gatillan respuestas emocionales, miedo, angustia, me da hasta rabia esta persona porque es mala, qué sé yo. Y me quiero ir rápidamente del negocio, me tenso, mi cuerpo se tensa, etcétera, etcétera. Entonces, las emociones negativas tienen una estructura de una fijación en lo mental, o sea, una distorsión cognitiva. Por supuesto que no es verdad que todas las personas con tatuajes son gente mala o sin tatuaje, no sé, pero no es cierto eso. Es una base distorsionada que está ahí y que está grabada en mis memorias. No se olviden que en la charla anterior hablábamos sobre la conciencia, que tenemos almacenadas en nuestras memorias mentales, emocionales, sensoriales y corporales un montón de elementos falsos también, un montón de ideas incluso distorsionadas que fueron inoculadas en nuestra infancia por a veces nuestro entorno, por el entorno cultural, social, discursos externos que introyectamos sin conciencia porque éramos a veces muy pequeñas, muy pequeños y no podíamos hacer un proceso cognitivo mayor y están grabados en mis prejuicios, axiomas internos con respecto a cosas que ni siquiera sé que están ahí, pero están activos. Entonces, no hay que confundirlas. Entonces, las emociones negativas, que voy a mencionar algunas, sí, decía Gurdjieff, hay que evitar su manifestación. Las emociones negativas, que vamos a después verlas ahora en un ratito, no las emociones instintivas, ¿no? Bueno, ya hay estudios sobre, desde Freud, después Wilhelm Reich, Lowen y todo con el tema de la bioenergética y otros elementos asociados a esos temas con respecto a qué pasa cuando ciertos impulsos naturales los bloqueamos. El daño que nos pueden causar, el bloquear impulsos naturales, qué sé yo, impulso sexual u otro, el daño que nos puede causar. Entonces no tiene que ver con eso. Estas emociones negativas son falaces, son discursos falsos y distorsionantes, ¿no? No, el cambio, lo instintivo, el cuerpo, como dirían, tiene un equilibrio, ¿no? El equilibrio organímico, el cuerpo sí sabe, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no se relaciona con eso, es importante hacer la diferencia, voy a después mencionar. Hola, qué gusto estar aquí de México, saludos de México. Roberto, este curso de Pablo, no sé de qué están hablando, lo encontré
Lo encontré en la red, están compartiendo un curso, no sé. Claro que uno se abstrae, se pierde todo registro propio, por supuesto. O sea, pregunto si una intuición puede gatillar emociones negativas. Es que ya ahí entramos en otro terreno, porque tenemos que ponernos de acuerdo qué es una intuición. Porque yo a veces le he preguntado a la persona qué es una intuición y claro, su visión de intuición es muy distinta a la de otra persona. ¿Sí? En el fenómeno de la intuición creo que quizá un poco más elemental tiene que ver con una especie de, en varios aspectos, no quisiera focalizarme en el tema de la intuición, pero sí decir que puedo prever a veces elementos. Nuestro inconsciente está haciendo una lectura también del entorno y nosotros no nos damos cuenta. O sea, no olvidemos que los contenidos psíquicos internos inconscientes son mucho mayores que los que tengo en estado de vigilia. Por lo tanto, mi inconsciente está activo y está haciendo cálculos, percepciones, se está dando cuenta. Entonces, una vez llega a un lugar y como que no me da buena espina el lugar, ¿no? Y uno dice, estoy intuitivo, siento que aquí hay algo que no está bien. ¿Sí? Y uno se pone a la defensiva y después confirma. A veces puede ser una persona. Esta persona no me da buena espina, ¿sí? Y después uno habla con la persona, a veces uno dice, ya, a ver, puede ser un prejuicio, voy a hablar con la persona. Y uno habla con la persona y a veces confirma esa intuición. Sí, confirmo que tenía razón yo. O sea, esta persona por lo que dice, hace, qué sé yo, mi intuición me avisó un poco antes del ambiente. ¿Sí? En general, si pensáramos en la intuición como un elemento integrador de la inconsciencia, o sea, del inconsciente más otros elementos especiales, podríamos decir que no están relacionados con la emoción negativa. ¿Sí? Porque, claro, ver que otra persona es negativa o peligrosa, por ejemplo, no sé, ir en la calle y que se me active la intuición y de repente en una esquina sale una persona, ¿sí? Me pasó una vez, iba caminando por la calle a buscar mi auto y voy llegando a la mitad de cuadra y tuve una sensación de peligro y no sabía qué era. Y aquí había un taxista estacionado y me paro ahí y le digo, hola, buenas noches, ¿usted está trabajando? Sí, me dice. ¿Sabe? Aquí está todo tranquilo, le pregunté, y me dijo, no, tenga cuidado porque aquí a la vuelta andan unos tipos robando autos. Claro, y justo a la vuelta donde yo tenía mi auto estacionado, andaban unos tipos robando, un grupo de como 7 o 10 tipos. Entonces mi intuición me avisó antes del hecho y yo confirmé con el taxista en este caso, que después me llevó y fuimos a otro lado para que pueda sacar mi auto después. Entonces ahí me está avisando de algo. Entonces en ese sentido, a pesar de que me está avisando un peligro, no tiene que ver con una emoción negativa. ¿Sí? Eso es más amplio en todo caso de hablar intuición y todo. Voy a hacer quizá una masterclass con respecto a la intuición, que creo que es un tema tremendamente interesante. Es como la ventana secreta, lo que los otros saben que no sé, que otros saben que no sé yo. No sé a qué te refieres con eso de que los otros sepan lo que no sé yo. En general, si uno no ha hecho un trabajo de autoobservación y autoconocimiento, dicho de otra manera, no puedo ver en otros lo que no he visto en mí. Entonces, el que otro pueda ver elementos en mí, claro, puede ser un amigo o amiga que me conoce años, puede ver elementos en mí, pero en general las personas no ven a los demás, ni los demás me ven a mí, ni yo me veo a mí mismo. ¿Sí? Es un juego de ciegos, más o menos. ¿Por qué hay que erradicar emociones negativas? Siendo que lo que sugiere en el autoconocimiento debiera ser aceptar las emociones y no juzgarlas sin poner valor. Claro, ahí volvemos al tema de la confusión que hay con el tema de las emociones. Por ejemplo, el trabajo, como mencionaba, de la bioenergética y otras disciplinas, por supuesto, que hablan del lenguaje de las emociones. Estamos hablando de las emociones básicas que son comunicantes de información y que tienen un correlato equilibrado con el contexto orgánico, emocional, etc. No estamos hablando de eso. Las emociones negativas, por eso les digo que esperen, voy a entrar a verlas después con nombre y apellido. Ya he mencionado un poco rápidamente, pero no tienen que ver con eso. No tienen que ver con mi relación con las emociones instintivas, las que me entregan información. Muchas gracias, Pablo. Siempre responde mis preguntas y me permite aprender montones. Que bueno, intento. Ahí la respuesta a tu inquietud. Perfecto, qué bueno. Falta mencionar las emociones negativas conmigo mismo y su grupo de eneatipos. Sí, las emociones negativas conmigo mismo las voy a dejar para más adelante, porque tengo un listado de emociones negativas por ver ahora y no me quisiera alargar mucho. ¿Ya? Entonces,
Ahora voy a explorar algunas de las emociones negativas de distintos grupos, las que son dependientes, algunas emociones agresivas o de emociones aparte de la gente. Ya mencioné algunos de los eneatipos vinculados a esto, para que comprendan a qué me refiero, a qué se refieren las escuelas del Cuarto Camino y otras cuando hablaban de emociones negativas. Voy a empezar con alguna aquí al azar. Por ejemplo, una emoción negativa clásica, humana, que tiene que ver con emociones negativas hacia la gente, ¿sí? O sea, emociones negativas dependientes en nuestro lenguaje, es una emoción que se conoce con el nombre de consideración interna. ¿Qué es esta emoción negativa? ¿Sí? Ya ven por el nombre que no tiene que ver con sentir tristeza o rabia, qué sé yo, ¿sí? para que se entienda que hay una diferencia en eso. Por eso es que es muy importante en este lenguaje establecer esas distinciones. Esta emoción negativa, que es hacia la gente, una emoción negativa dependiente, se llama consideración interna. ¿Cómo nace o vinculada a qué está esta emoción negativa de la consideración interna? Está vinculada a lo que podríamos decir en gran parte al temor o miedo que nos producen las personas. El ser humano debería darse cuenta que en general le teme a los demás, le tiene miedo a los otros. ¿Sí? Vamos a explorar por qué. Le tememos a los demás. Pues esto se inicia también con mis padres, padre, madre, hermanos, las relaciones, el entorno. Hay un temor en la mayoría de los seres humanos hacia los otros, en esta emoción negativa. Y por este mismo miedo o temor que le tenemos a los demás, que se puede traducir en desconfianza, etcétera, etcétera, no podemos ver a los demás como realmente son, sino que los vemos de alguna manera distorsionados en base a este temor que tenemos. Aparecen nuestros disgustos, gustos, rechazos, ¿sí? Etcétera. Prejuicios, aversiones. Pensamos a través de esta emoción negativa la consideración interna, que se gatilla, por supuesto, de manera inconsciente, que si las personas no están a favor mío, están en mi contra. Aquí no hay punto medio. ¿Sabes? Como que cuando uno le dice, bueno, ¿estás conmigo o un amigo así? ¿Estás conmigo o con los demás? ¿Eres mi amigo o mi enemigo? Entonces, de alguna manera quisiéramos que todos fueran nuestros amigos o amigas y entramos en conflicto con eso. En esta emoción negativa, consideración interna, hay otro elemento muy importante que es la necesidad desesperada de ser aceptados por el entorno. Puedo sacar desesperado para que uno diga, no, yo no ando desesperado porque me acepten. La necesidad de ser aceptado por el entorno. Por algunos elementos humanistas podrían decir, bueno, todos tenemos una necesidad natural, pero no en este caso. Esta necesidad, la palabra desesperado es importante. Incluso con personas indiferentes. Entonces aquí hablamos que en la consideración interna aparece el miedo, la necesidad desesperada de ser aceptados. O sea, hay una identificación con los otros. ¿Sí? A nivel inconsciente podemos decir que hay un tema con yo no tengo valor, los otros me dan valor. ¿Sí? Aparece este elemento en la consideración interna, también un elemento de identificación. A veces estamos dispuestos, esta emoción negativa, cuando estamos tomados por esta emoción negativa, a hacer toda clase de reverencias, a veces ser aduladores, camaleónicos, cambiar con tal de conseguir la aprobación de los demás, de mi padre, de mi madre, de mi pareja, de mi jefa o jefe, etcétera, de mis hijos. ¿Sí? Aparece como una búsqueda de andar como comprando cariño, ¿sí? En esta consideración interna. Este elemento de la consideración interna genera una perturbación. Todas las emociones negativas generan una perturbación emocional. Dicho de otra manera, cuando estoy tomado por la consideración interna o por cualquier emoción negativa, pero en este caso particular, estoy como tranquila o tranquilo, pero entro a un lugar con más personas y inmediatamente empieza a haber una inquietud. En la consideración interna aparece como la fantasía interna de querer saber
lo que piensan, sienten, dicen los demás de mí. Es como que yo entrara a un lugar y tuviese la sensación de que todos están pendientes de mí, de lo que digo, de lo que no digo, de que lo que hago, no sé qué. En uno de los talleres o cursos que yo hago, una de las personas, una mujer, dijo que ella no quería ir a una reunión el fin de semana. ¿Por qué? Le preguntaron los otros del grupo. Era presencial en este caso, y era porque iban a estar varios amigos de su novio actual. ¿Sí? Y entonces los demás le dijeron, pero ¿cuál es el problema? Que hayan amigos y amigas de tu novio actual. El punto, dijo ella, es que estos amigos y amigas de mi novio actual, con el cual llevaba unos meses, conocieron a la anterior pareja o novia de este tipo. ¿Ya? Y todos dijeron, ok, sí. Y entonces, ¿pero cuál es tu problema? Tengo miedo de ir. ¿Por qué? Porque sé que me van a comparar con ella. Van a ver si yo soy más bonita, más simpática, más inteligente o no. Entonces, no quiero enfrentarme a ese escrutinio de todas las amigas y amigos de mi novio. Y entonces ahí eso es consideración interna, porque está preasumiendo que toda la gente de esa fiesta, creo que eran 25, van a estar va a llegar ella y van a estar todos pendientes, como el centro de gravedad, todos pendientes de ella, y la iban a estar juzgando, ¿no? Si era simpática, bonita, fea, linda, inteligente, qué sé yo. Todos iban a estar ahí absolutamente pendientes de ella. Esa es la fantasía de la consideración interna. ¿Sí? Tiene que ver en gran parte con el tema de la valía, ¿no? De esta distorsión o fijación de la valía de mí mismo. O sea, si me estiman los demás, valgo. Si no me estiman, no valgo. Como que existiera un escáner, digo yo, una especie de esta máquina, no sé cómo se llaman, de los supermercados, que uno lo va pasando por las personas y esta vale 100, esta vale 150, esta persona vale 1000, esta vale 20. Y yo me la paso a mí y me comparo con los demás. ¿Cuánto valgo yo? O sea, si el promedio de las personas con las que estoy pasando esta máquina de supermercado, así como, no sé, como tuviéramos unas líneas, yo viera que el promedio es 100 y me paso la máquina a mí y digo, pucha, yo valgo 50 y me siento mal por eso. Digo, pucha, la mayoría, el promedio vale 100 y yo valgo mal. O por el contrario, la mayoría también podría ser, vale 100 en esta fantasía de ilusión, me paso esta máquina y yo valgo 150. Entonces me siento muy bien porque valgo más que los demás. Esta fantasía es la consideración interna. Entonces, esta perturbación, este miedo que siento por los demás, por su supuesto escrutinio, ¿sí? Es estar viviendo imagínense, bajo esta aprobación ajena. Vivimos en función de esta aprobación ajena. O sea, si no nos aprueban, nos derrumbamos. ¿Sí? Y es perderse de lo cierto, ¿no? De lo real. Porque, por supuesto que no podemos caminar en el mundo, habitar en el mundo, sin provocar simpatías y antipatías también. ¿Sí? Dicho de una manera, yo les digo a las personas que para de alguna manera exorcizar esta emoción negativa, la consideración interna, es poner un pensamiento simiente real, porque si bien esto está fundado en una ilusión y en una distorsión cognitiva, hay que poner algo encima, ¿sí? Como uno tirarse agua fría, ¿no? Y esta exorcización es pensar. Decir, hay un grupo de personas que yo les voy a agradar, ¿sí? Lo cierto es que hay algunos grupos de personas que me aprueban. Otro grupo de personas en mi vida me van a desaprobar, ¿sí? O sea, voy a tener siempre un grupo de personas que me va a aprobar, que les voy a caer bien, que les caigo simpático, que consideran, etc. Y otro grupo, no sé qué cantidad, que me va a desaprobar. Pero lo importante es esto. Para la gran mayoría de las personas somos indiferentes. Eso es lo cierto. Entonces, la consideración interna parte de una distorsión, de como que yo fuera
Michael Jackson o Madonna, que entra a un lugar y todos están pendientes de mí, de lo que hago, lo que no digo, todos están pensando el Pablo, y dicen el Pablo, y comentan, y todos están ahí pendientes de mí. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Hay un grupo pequeño que yo sí les importo, que me aprueban, otro que no, pero a la gran mayoría de las personas yo les resulto indiferente. ¿Sí? Ahí hay una emoción negativa. Voy a ver si puede ser para ver algunas preguntas que estén acá. Con la emoción consideración interna nos volvemos entonces farsantes. Es ponerlo en términos duros, pero podríamos decir que sí, estamos buscando la aprobación. Como niños o niñas buscando la aprobación de sus padres, y por eso hacemos concesiones a nuestras parejas, al entorno, para ser validados. ¿Sí? Hay una confusión con el ser, ¿no? Que el ser o la valoración, ¿sí? El valor de un ser humano, ahí está la distorsión también, pero incluso eso, que el valor de un ser humano ni siquiera me lo otorgo yo, sino que me lo otorgan los demás. La relación, claro, la consideración interna tiene relación con la autoestima. La autoestima también es una ilusión, por supuesto. Cuando se habla de autoestima alta o autoestima baja, se está hablando de una fijación, una distorsión cognitiva. ¿Por qué? O sea, yo he visto hasta conferencias de eso, pero me parece realmente impresionante que todavía no se den cuenta de eso. Cuando se habla de autoestima baja, autoestima alta, se está hablando en sí de una distorsión cognitiva, porque se está hablando de un valor, una especie de valor intrínseco del ser humano, y es un acto comparativo, ¿sí? Si yo no estuviera identificado con esa distorsión cognitiva que es el valor de un ser humano, que no existe tal cosa, a veces pongo de ejemplo como para graficarlo. Es como que uno estuviera con 2 o 3 personas fuera de la sala cuna de un hospital o clínica y alguien de estas personas empezara a decir que el bebé que está en la cuna 4 vale más que el bebé de la cuna 7. Mira, esa niñita de la cuna 2 vale mucho más que la de la cuna 8, por supuesto. Por distintas razones, no sé. No sé si hay razones para eso. Pero a la mayoría de las personas les parecería abominable eso, ¿no? Que alguien dijera eso, que el de la cuna tanto vale más, que es mucho más valioso que este bebé de acá. Bueno, y si les parece tan abominable en la sala cuna, ¿por qué después lo hacemos? Y otorgamos valores a las demás personas, y unas valen más y otras valen menos. Es una distorsión cognitiva. Y esa distorsión cognitiva, esa fijación o idea falaz, ¿sí? Ilusión metafísica tiñe contenido. Y después hablamos de autoestima baja, autoestima alta, en una especie de comparación con eso. Pero sigue siendo una ilusión. ¿Se podría decir que, por ejemplo, la consideración interna puede venir desde carencias de la infancia? Bueno, es que en la experiencia de la infancia hemos recibido un montón de impresiones, ¿sí? Por supuesto que en el discurso que hemos recibido de nuestros padres, tutores, familias, entornos, hay un discurso distorsionante. No sé, por ejemplo, hay madres o padres que comparan a sus hijos y le dicen, tú deberías ser como tu hermano, como tu hermana, ella sí que cumple, ella sí que... Entonces, no están... Y ahí, bueno, a esta madre o padre también le dijeron lo mismo, su padre o madre, y se va transmitiendo esta enfermedad psíquica, esta distorsión psíquica de generación en generación. Y entonces, por supuesto que ese niño o niña lo acaban de comparar con su hermana, con su hermano, por actividad académica, porque se porta bien o no, y me ponen a mí en un lugar más bajo, ¿no? Debería ser como ellos, o sea, yo no soy, ellos sí que son buenos y cumplidores, entonces yo soy malo y no cumplo. Entonces, estamos recibiendo desde la infancia muchos de estos discursos falaces y distorsionantes, porque nuestros padres tienen esas emociones negativas y después nos transmiten a nosotros esa emoción negativa. ¿Sí? Es como la codependencia, más que claro, que es más amplio porque se aplica a todas las personas, aunque yo no tenga relación. Me va a impactar, por ejemplo, si yo estuviera en un edificio, qué sé yo, empresarial, si yo tengo mucha consideración interna, me puede molestar o inquietar que alguien me diga, oye Pablo, ¿sí? Yo no sé, trabajo en el piso 7. Alguien del piso 5 o 10, la que sea,
habló mal de ti, dijo que tú eras bla, 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 bla. ¿Quién? No, ni siquiera lo conozco o la conozco. Pero quedo alterado todo el día por eso. ¿Por qué se cree esa persona que habla mal de mí si ni siquiera me conoce? Bla, bla, y estoy todo el día con eso. Quedo identificado con eso. ¿Sí? Entonces después me llama un amigo o amiga en la noche y me pregunta, ¿cómo estás, Pablo? No, aquí mal. ¿Qué te pasó? Estoy súper enojado. ¿Por qué? Es que hay un tipo que, no sé, del piso no sé cuantito, que se puso a hablar mal de mí. ¿Y tú lo conoces? No, no lo conozco. Y por eso mismo, peor, ni me conoce ni lo conozco. ¿Y por qué le prestas tanta atención? ¿Por qué estás alterado? Bueno, porque me molesta que alguien sin conocerme hable mal de mí, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, es eso, quedo identificado. Ahí hay una nueva muestra de una emoción negativa. Quedo identificado, estoy todo el día conectado con eso, me está haciendo ruido, 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 aunque sea alguien que ni siquiera conozco. Así que por eso es que no podríamos hablar de esta codependencia, porque en realidad en la codependencia más bien se habla de relaciones más cercanas, con pareja u otra. En este caso ni conozco al personaje o a la personaje y igual me afecta. ¿No puede venir de carencia de infancia? Sí. Claro, eso. ¿Por qué necesito saber qué aspecto de mí rechazan algunas personas? ¿Por qué necesito saber qué aspecto de mí rechazan algunas personas? No he dicho que uno necesite saber eso. Claro, no necesitamos saber eso. Siempre es un trabajo interior. O sea, yo podría consultarle a mis amigos, amigas, oye, ¿qué les parece? Denme una opinión de mí, no sé, alguna cosa que yo pudiera cambiar, algo así. Pero no he dicho que necesitamos saber qué aspecto de mí rechazan algunas personas. La consideración interna es estar preocupado en demasía de lo que los demás piensan o no de mí, de lo que los demás sienten o no sienten de mí. Ya sea en positivo, que hablen, oye, el Pablo es súper bueno, o el Pablo es súper malo. Es estar demasiado pendiente, gastando mucha energía psíquica en eso, en saber qué piensan, qué sienten los demás, como que yo quisiera meterme en sus cabezas, en sus corazones para saber lo que piensan, sienten y dicen de mí. Es eso, da lo mismo si piensan y dicen cosas buenas o halagadoras o lo que sea. Estoy gastando mucha energía, me importa mucho. ¿Podríamos relacionar la consideración interna con una especie de victimismo? No necesariamente, porque puedo tener consideración interna y yo tener una autoimagen de mí misma o de mí mismo muy alta. Por ejemplo, los eneatipos 3, que son los vanidosos del eneagrama, alguien que si uno habla con ellos, ellos dirían que se sienten mejores que los demás, moralmente, intelectualmente, más bellos, todo, profesionalmente. Ellos tienen consideración interna. Tiene que ver más bien con que me importa en demasía lo que sientan, piensen los demás de mí, sin importar si esa persona es de China y yo no tengo ninguna relación. Estoy identificado con los otros, los demás determinan mi accionar y estoy moviéndome inconscientemente para darles el gusto a los demás. A mí me afectan las etiquetas negativas y no creo las positivas que las personas puedan tener sobre mí. Bueno, claro, algunas personas, claro, en la consideración interna ocurre esta sensación de la importancia de lo que dicen los demás de mí. Algunos pueden quizá tomar lo positivo, dejar lo negativo. El punto es eso, estoy identificada con lo que los demás piensan de mí. Y pierdo el foco de hacer mi trabajo interior. Porque ¿quién puede trabajar interiormente sobre mí? Yo. La única persona que puede hacer un trabajo interior de autoconocimiento, desarrollo, etcétera, soy yo misma, yo mismo. Entonces, pierdo el foco de eso y me estoy preocupando por lo que dicen los demás de mí o no, positivo o negativamente, ¿sí? Entonces, pierdo mi energía psíquica en lo externo y no en lo interno que debería dedicarme. A mí me afectan las etiquetas negativas y no me creo las positivas, claro. En el fondo, demasiada importancia personal. Esta consideración interna es consciente o inconsciente. Inconsciente. Todas las emociones negativas son inconscientes. O sea, no nos damos ni cuenta que están activas. Sí, eso es. Ambas son inconscientes. O sea, ya hablamos del fenómeno inconsciente. ¿Son invisibles para mí?
y están activas sin mi voluntad. No es que yo quiera sentir consideración interna. ¿Sí? Voy a buscar otra emoción negativa. Anoté algunas por aquí que les pueden sentir. Esta les puede ser útil también. Son muchas, y son largos estudios y profundización. El ejercicio, por supuesto, hay ejercicio y todo para trabajarlas. ¿Sí? Anoté alguna otra que me parece importante. Que sí, esta puede ser un poco más conocida, entre comillas. ¿Sí? Las expectativas. Otra emoción negativa dependiente hacia las personas. ¿Sí? Esta emoción negativa tiene doble foco, doble flecha. ¿Sí? Por un lado, tiene que ver con las expectativas que nos hacemos de la manera en que determinadas personas nos deban tratar, ¿sí? O actuar en relación a nosotros o a nosotras. Suponemos que esas personas deben saberlo, como por telepatía, deben saber lo que yo necesito. Entonces, un aspecto de estas expectativas es ese. Nos hacemos expectativas sobre la manera en que las personas actuarán, dirán hacia nosotros, en relación a nosotros, y sin decirles nada, por supuesto. Estas personas lo tendrían que saber por telepatía, saber lo que yo necesito. Ocurre mucho, por supuesto, con las relaciones más cercanas, pareja, amistades, padre, madre, hijo. ¿Sí? Estoy esperando que ellos tengan una actitud, se relacionen, me digan, actúen de una manera en relación a mí sin que yo se los diga. Y si no cumplen esa expectativa, o sea, si no se relacionan, no me dicen lo que yo estaba esperando que me dijeran, o tienen la actitud que yo esperaba, me resiento, me enojo. ¿Sí? Una amiga una vez conversando, por supuesto, las emociones negativas son hombres o mujeres, no hay distinción, pero me acuerdo del caso de una amiga que llevaban 3 meses saliendo con su novio y ella estaba esperando que él se acordara que llevaban 3 meses y la invitara o le hiciera algún tipo de regalo. Y me dice, bueno, espero que hoy día yo creo que vamos a salir o me van a traer algún regalo. Y le pregunto yo, ¿por qué? Porque llevamos 3 meses, hoy día se cumplen 3 meses. ¿Ya? ¿Y se pusieron de acuerdo? ¿Van a salir a alguna parte? No, me dice, yo no le he dicho nada. Estoy esperando que él se acuerde. Y que él me invite y yo le digo, ¿y si no te invita? ¿Y si no se acuerda? No, me voy a enojar si no se acuerda. Entonces, es eso, es una actitud pasiva también, ahí hay una trampa, por supuesto. Entonces le dije, ¿y por qué no le dices? ¿Por qué no le dices, oye, porque hoy día cumplimos 3 meses, ¿por qué no salimos a comer? O invítame a comer, qué sé yo, lo que tú quieras. No, me dijo, porque se perdería la magia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con eso de perderse la magia? Es como, en el fondo hay una trampa diciendo, si realmente yo te importo, si realmente me quieres, ¿vas a saber lo que yo necesito sin que yo te lo diga? Aparece una trampa ahí. Hay mucho más, por supuesto. Entonces, una línea de las expectativas es esa. ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo espero que actúen, piensen y hagan los demás en relación a mí? Porque yo tengo necesidades, quiero cosas y quiero que tú actúes, pero no te lo voy a decir. Tú lo tienes que saber por lectura telepática. La otra cara de las expectativas es la manera en que nos esforzamos para llenar las expectativas de los demás. Las expectativas, por supuesto, que suponemos los demás tienen de mí. Estoy tratando de llenar las expectativas de mi madre, mi padre, mi pareja, mis hijos, mi jefa, mi jefe, llenando las expectativas de los demás, de las demás, suponiendo que ellos tienen expectativas de mí, que se hacen expectativas respecto a mí. Y nos esforzamos, nos prodigamos para que no mantengan la buena opinión que tienen sobre nosotros, que suponemos también tienen sobre nosotros, nosotras, ¿no? No queremos desilusionarlos. Entonces, esa es la otra cara de la expectativa. Estoy haciendo esfuerzo por llenar las expectativas que supongo tienen los otros de mí y no desilusionarlos para que sigan manteniendo la buena imagen supuesta que tienen todos de mí, de ser una buena persona, qué sé yo. Nunca nos paramos a pensar, por eso es una emoción negativa, es inconsciente, no hay una actividad consciente,
esta emoción negativa nunca se detiene a pensar que quizá los demás no tienen expectativas en relación a mí, o que sus expectativas son otras, o no hay ninguna, ¿sí? Entonces, ese es el juego de las expectativas. Estoy gastando mucha energía, me enojo si alguien que espero, estoy esperando de mis hijos, de mis hijas, de mi padre, de mi madre, de mi pareja, estoy esperando, ¿no? Es una actitud pasiva, además, la expectativa. Estoy esperando que los demás vengan a cumplir mis necesidades, tengan acciones sin que yo se los diga. Y si no lo hacen, me voy a resentir, me voy a enojar, me voy a molestar. Pero yo no te lo voy a decir, porque como en el lenguaje se pierde la magia o alguna cosa así. Dicho de otra manera, tú no me quieres o tú no estás leyendo lo que yo necesito y por lo tanto entonces no parece que tú no me aprecias tanto, no me estás viendo, etc. Y por otro lado estoy haciendo esfuerzo enorme, gastando un montón de energía para llenar las expectativas supuestas de los demás. Imagínense el gasto de energía. Voy a leer un poco. Este inconsciente, algunos ejemplos de emociones agresivas y depresivas, voy también. Eso lo viene a tipo 1 mucho, me parece, con la expectativa de ser buena persona, sí, aparece. En todos son o principal o secundarias. Tengo dos caras de las expectativas, aún que lo voy a mirar, ¿sí? Imagínense esa emoción negativa. Voy a poner, por ejemplo, a ver, otra emoción negativa. Puede ser me dijeron como de las hacia uno mismo. Bueno, puede ser, por ejemplo, la autocrítica, ¿sí? Aparece también, puede ser la charla interior. Esta creo que es importante. Estas son de las emociones negativas, aparte de la gente, ¿sí? De las que podríamos llamar depresivas, ¿sí? El nombre nunca me ha gustado mucho, pero bueno, para que se entienda. En la charla interior, que es una emoción negativa del grupo, aparte de la gente, o sea, de las emociones depresivas, aparte de la gente, es el eterno monólogo que tenemos con nosotros mismos. Esa vocecita interna que está en nuestra cabeza, como traduciendo todo lo que sucede, ¿sí? Una voz fastidiosa que está. Una especie de rezongo mental, ¿sí? Dándome vueltas, bla, 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 bla. Como que tenemos una lucha interna, un diálogo interno, como con otra persona, con la persona que me fastidió quizás, pero en realidad es conmigo misma, ¿no? Diciéndome, no todo lo que no le dije, lo que me molestó, qué sé yo. Ya sea porque a veces tuvimos miedo de decirle a otra persona algo, nos quedamos callados o calladas, y eso queda internamente en mí dándose vueltas, ¿sí? Utilizamos gran cantidad de argumentos para convencernos, aparece la charla interior de que nosotros teníamos la razón y bla, 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 bla. Y esa discusión la tuve la semana pasada, pero sigo así, claro, yo le dije, y claro, y en realidad yo tenía razón, porque bla, 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 y llevo una semana en eso. Es un monólogo interno cansador. Entonces, como uno se empieza a decir cosas así como, otra vez tropecé de nuevo con la misma piedra, otra vez patinando de nuevo, otra vez me equivoqué porque vuelvo a hacer esto mismo de nuevo, bla, 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 ¿sí? Quedamos rumiando, ¿no? Otra vez, ¿por qué? ¿Cómo tan tonto? ¿Por qué nuevamente hice? Siempre, si me dije que no iba a hacer esto, bla, 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 yo le debería haber dicho, y bla, 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 y estoy con una charla, un ruido interno, a veces por semana, frente a una situación específica. No la soluciono para nada. Me autocritico, me autolamento, critico al otro, yo le debería haber dicho, bla, 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 bueno, porque yo siempre tan tonto, ¿por qué no le dije al tiro en el minuto? Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y me quita una cantidad de energía enorme, no soluciono nada, nada, ¿sí? No solucionó nada, es absolutamente autodestructiva, más bien sobre todo me quita mucha, mucha, mucha energía. Entonces, ese tipo de charla interior que tienen generalmente los eneatipos de esa línea 4, 5, 6, dicen, no, sí, es una especie, ellos lo ven como una especie casi de
racionalización interna, ¿no? Como ustedes pensando, dando argumentos, ¿sí? Sobrepensando las cosas, ¿sí? Porque, y si lo hubiera dicho, claro, porque si no le digo, lo hubiera dicho, y entonces si lo hubiera dicho, mejor lo hubiera dicho antes, porque ¿por qué no le dije antes? Le podría haber dicho después, si no lo hubiera dicho, no hubiera actuado así, mejor me hubiera quedado callado, no le digo nada, porque bla, bla, bla. Y no para, es tremendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de charla es tremendamente destructiva, quita una cantidad de energía enorme, ¿sí? Otra emoción negativa asociada a las emociones negativas depresivas, o aparte de la gente, está la pereza, la indolencia, la inercia, ¿sí? Estas cosas de la indolencia en el sentido de dejar también las cosas para otro día, ¿no? Procrastinar. La pereza de no hacer, no tener ganas de hacer, no darme el trabajo, ¿sí? Es como, es ser la pereza espiritual también. Es como, sí, quisiera, pero no, ya, para más adelante. La inercia también de dejar este concepto del cuerpo en reposo o en movimiento, dejarlo así, estable, pasivo, una actitud pasiva, en que no hago nada, como que no tuviese ganas de nada, dejar las cosas como que se van a solucionar solas. O sea, la pereza inconsciente, por supuesto, que está lejana a estar consciente, ¿sí? Dejamos que las cosas estén ahí. Oye, pero hablemos de ese tema. No lo hablemos ahora, más adelante. Y empiezo a patear las cosas y nunca soluciono, nunca enfrento. Como que a priori sintiera que no vale la pena. Al final hay una especie de desesperanza aprendida en esta pereza e indolencia. No vale la pena, ¿para qué? ¿Para qué? Si al final, entonces, ese dulce no hacer nada, como decían los italianos, esta tendencia a que la cosa se quede pasiva, recta, no entender que a veces el choque en las cosas genera energía, ¿no? A veces dos piedras generan una chispa. Entonces, esa chispa activa las cosas a veces. Entonces, es como que a priori yo pensara que no vale la pena hacer nada de eso y entonces no se genera evitar el conflicto, entendiendo que el conflicto a priori siempre es malo. El conflicto siempre es malo. No entender que el conflicto, como el choque de las cosas, a veces gatilla elementos nuevos, pero el dejar el statu quo, ¿sí? Hacer lo que a uno, como dice, hacer lo que a uno no le da la gana, pero también está en no hacer. Es como seguir la línea del menor esfuerzo. Sí, no, pero ¿para qué? Esa desesperanza aprendida. ¿Sí? Más tarde, dejamos de hacer en la vida cotidiana las cosas más simples. Tenemos pendientes muchas cosas. En ejercicios de la escuela del cuarto camino, a la gente que iniciaba esto, le decían ya, a propósito de esta emoción negativa, haga una lista, por ejemplo, la pueden hacer si quieren, haga una lista de 10 cosas pendientes que tiene por terminar, cosas pequeñas, una lista de cosas pendientes que tiene por terminar, cosas que le agradan, ¿sí? 10 cosas, una lista de 10 cosas que me agradan, perdón, que quiero iniciar. 10 cosas que digo, quiero iniciar esto. Ya. Entonces, por ejemplo, si voy a empezar a leer ese libro, voy a salir a hacer deporte, qué sé yo, voy a hacer no sé qué. 10 cosas sencillas, no cambiar el mundo ni construir una nave espacial para viajar a Ganímedes. No, algo sencillo de la vida cotidiana. Es una lista de 10 cosas que tengo pendientes por hacer, pero me gustaría hacerlas. Son cosas que a mí me gustaría hacer. Digo, ese libro me encanta, lo tengo ahí, me lo compré hace tiempo y no lo he leído ya. Eso. Una lista y hacerlas. Ojalá iniciarlas en una semana, no leer el libro entero, sino que iniciar. Y después, otro ejercicio interesante es hacer una lista de 10 cosas pendientes, también cosas pequeñas. Por ejemplo, tengo que ir a lavar la ropa o tengo que ordenar mi closet, cosas que quizás no me agradan. Quizás hay gente que le encanta ordenar su closet, así que... Pero 10 cosas pequeñas, de cosas que no me agradan, hacer una lista y también hacerlas. Ponerse un plazo, 1 o 2 semanas. Listo. O sea, lista de 10 cosas que me agradan, cosas simples, sencillas, y en 2 semanas iniciarlas. Y lo mismo, una lista de 10 cosas que tengo que hacer, están pendientes, lavar la ropa y ordenar el closet, qué sé yo, pero que no me agradan y también hacerla. Si hacen ese ejercicio, descubrirán mucho sobre esta emoción negativa, mucho. Les aseguro que es revelador. Es revelador ese ejercicio.
Entonces, procrastinar, claro. Entonces, muchas de estas emociones negativas las experimentamos a diario, constantemente, pero no nos damos cuenta, no tenemos conciencia de que están activas, están gatillantes. En este caso ahí se puede notar una, ¿no? Es decir, ¿por qué he dejado pendiente tantas cosas de hacer? Etcétera. Entonces, aquí hice un listado breve, creo que mencioné 4, ¿sí? Son como alrededor de 20 más o menos, con todas sus características en cada grupo. Así que el estudio de las emociones negativas es clave en el eneagrama, como estudio del eneagrama, sobre todo el eneagrama antiguo, el estudio de las emociones negativas, del rasgo principal en cada uno de los eneatipos, y el trabajo sobre las emociones negativas es clave para la transformación de eso, porque la transformación implica hacerme más consciente, ¿no? El autoconocimiento implica también el despertar de mi conciencia y el desarrollo de mi conciencia. Y si estos rasgos principales gravitan en mí, estoy teniendo emociones negativas todo el día, semana a semana, y no me doy cuenta, entonces quiere decir que estoy dormida, que estoy dormido, que estoy inconsciente. Entonces, al hacer este estudio de la emoción negativa y verla, ver cómo funciona, y hacer un trabajo de observación de sí, observación de mí mismo, voy a sacarle una foto en el minuto que aparece esa emoción negativa, decir, mira, ahí está, claro. Entonces, ya conozco sus características, sé cómo se manifiesta, y después de eso puedo hacer un trabajo con la emoción negativa. Entonces, es muy importante el estudio profundo de las emociones negativas por cada grupo de todos los eneatipos, después en mi eneatipo en particular, para conocer el rasgo principal o la emoción negativa principal, con características, y las secundarias, porque eso va a ser tremendamente revelador y transformador, y el trabajo me va a hacer mucho más consciente. O sea, si la emoción negativa se está manifestando, es que estoy inconsciente. En la medida que la puedo ver, puedo transformarla, puedo eliminarla, es que estoy en un paso mucho más alto de conciencia. Me parece, bueno, son muchas como les dije, pero era la idea de la presentación de esta charla de hoy, de esta masterclass, era mostrar una introducción de algunos elementos de estas emociones negativas que creo que son bastante desconocidas en el lenguaje del eneagrama, así que yo decía, hay que ponerlas sobre la mesa para que las pudieran conocer y hacer la distinción, que espero que les quede claro, que es lo que tiene que ver con las emociones instintivas naturales y que tienen un foco de manifestación nuclear, que no hay que reprimir ni mucho menos, todo lo contrario, hay que dejarlas que se expresen porque están expresando información valiosísima. Estas emociones negativas no son destructivas, son dañinas, ¿sí? Para nosotros, para nosotras. Así que eso, por hoy creo que está bien, así que les agradezco una vez más su participación y dejarlas invitadas para la próxima masterclass que la vamos a dar el día lunes. Si no me equivoco, el día lunes, 20 horas, y vamos a hablar del eneagrama y las escuelas antiguas, que me dicen algunos, tú mencionas siempre como la sabiduría mística, las escuelas antiguas, etc. Entonces, voy a hablar de eso, del eneagrama asociado a las escuelas místicas antiguas, los fundamentos y los principios que hay ahí, que es tremendamente profundo. Algunas leyes, la ley de 3, la ley de 7, otras leyes universales que están también en el gráfico del eneagrama y a veces no se conoce mucho, ¿sí? Así que, una vez más, les agradezco la participación y su apoyo y sus consultas, por supuesto, que hacen que esto sea mucho más enriquecido. Y, insisto, invitarlos el día lunes a la masterclass a las 20 horas sobre eneagrama y la sabiduría de las escuelas antiguas. Así que, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao, gracias. Qué bueno que les gustó. Gracias a todos. Estoy leyendo. Interesante, Pablo. Gracias por transmitirlo. Gracias a ustedes también por participar y por sus consultas y comentarios. Gracias, Pablo. Extraordinario. Qué bueno que les sea útil. Les parezca así. Me alegro. La idea es que les pueda ser útil. Gracias, excelente, Pablo. Gracias, Edith, por tus palabras. Gracias, muy interesante. Qué bueno que les resulte interesante. O sea, mi intención que les pudiera ser revelador y aportar algo, ¿sí? Así que muchas gracias. Ahora me despido. Así que nos vemos pronto. Que estén muy bien. Adiós a todos y a todas.